No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. De igual manera para nosotros. Durante todo este mes, hoy cerramos, al menos en los domingos en la mañana, cerramos el tema del mes anunciando el Evangelio. Todavía nos queda una charla más este próximo miércoles 29. Tenemos una última charla. Normalmente siempre para este día cierra el hermano Epifanio, pero me cubrió la semana pasada que estuve en el ministerio que estábamos con el Cuerpo Pastoral Regional. Así que gracias al hermano por cubrir el espacio y hoy pues entonces me corresponde cerrar el tema. Hay un versículo que hemos estado aprendiendo de memoria que está en Hechos capítulo 8 versículo 4. Hechos capítulo 8 versículo 4, un versículo muy importante en cuanto a lo que es el anuncio del evangelio. Dice así la palabra, lo leemos todos juntos. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. No iban turisteando, no iban conociendo. ¿Qué es lo que ellos iban haciendo? Anunciando el evangelio. Fueron por voluntad propia, según lo que usted nota en el versículo 4, fueron por voluntad propia. ¿Qué piensan? ¿Fueron por voluntad propia a anunciar el evangelio? ¿O como que los obligaron? Fueron esparcidos, no es que si quiere, es que vayan. Porque la voluntad de Dios siempre se impone. Porque su propósito siempre se cumple. No es si yo quiero, es que Él es el que quiere, Él es el que hace todas las cosas. Así que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Cuando yo leo este versículo, para mí es inevitable acordarme de Jonás. Jonás quería ir a compartir o no quería ir a compartir el evangelio. No era necesariamente el evangelio, era una profecía, pero tiene su similitud. No quería, pero ¿fue o no fue? Oiga, fue. Como decía un compañero de trabajo, ¿a la buena o a la mala? Pero fue. Mi amado hermano, que el Señor no nos ponga en una situación donde obligatoriamente tenemos que anunciar el evangelio. Por eso es que nos preparamos como iglesia, para entender que ese es nuestro llamado, para entender que existen muchas bendiciones en el compartir la verdad. Usted y yo como creyentes tenemos muchas bendiciones. Entre ellas, usted y yo fuimos comprados por precio. Qué bonito, esto es bonito porque, es decir, nosotros estamos en este mundo, fuimos creados por el Señor, bajo su voluntad, a su imagen, a su semejanza, y aún así, en medio de nuestra maldad y nuestro pecado, el Señor decidió comprarnos. Ahora Él dice, ustedes me pertenecen, pero yo los compré. Él nos compró con su propia sangre, un precio que no tiene, no hay forma de entender el valor de ese precio, que fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, como somos comprados por Él, tenemos una misión. Eso quiere decir que el ser humano común, sin Cristo, vive la vida como los niños pequeñitos que los montan en los carruseles de los caballitos y que simplemente dan vuelta en círculo y piensan que se están divirtiendo, pero no van para ningún lado. Ahí los pasean mientras la cancioncita suena. Y los niños felices porque piensan que van disfrutando del viaje. Pero nosotros sí tenemos una misión. Entonces, mientras vamos, que es exactamente la misma palabra que aparece en Mateo capítulo 28, cuando dice id y predicar o ir y hacer discípulos. Esta frase id tiene que ir, va muy pegado a esta idea del yendo. Mientras vayan, mientras estén avanzando, entonces hagan discípulos. Es justamente lo mismo. Entonces nosotros tenemos esta misión de ir y esparcir el evangelio por todas partes. Nuestra vida, entonces, como ha sido comprada y nos ha dado una misión, nuestra vida tiene un dueño. Usted no es el dueño de su propia vida. Yo no sé si nosotros a veces no lo tenemos como del 100% claro. Pero ni mi vida me pertenece. Esa frase de
Yo hago con mi vida lo que yo quiero porque esta es mi vida. Y no se metan en mi vida, dice la gente. Nosotros no somos dueños ni de nuestra propia vida, ni mucho menos de la vida de nuestros hijos. ¿Quién es el dueño de mi vida? Aquel que me compró y entregó su vida por mí. Entonces ahora yo quiero una misión y tengo un propósito en el cual debo de tenerlo en mi mente siempre. Si yo estoy en este mundo, si he sido comprado, si tengo una misión, yo tengo que enfocarme cada día en ciertas prioridades que me ayuden a ser más efectivo en cumplir la misión y el propósito que Dios tiene para mi vida. En la medida que el cristiano logre cumplir ese propósito, entonces en esa medida se sentirá satisfecho y feliz con su propia vida. Cuando usted y yo caminamos alejados del propósito de Dios, entonces nos sentimos como vacíos, como tristes, como sin sentido. La gente afuera se siente miserable, se siente que no sirve para nada, pero nosotros no, nosotros tenemos a Cristo, estamos bien, ¿verdad? Pero podemos llegar a sentirnos vacíos, podemos llegar a sentirnos sin sentido, podemos sentir a veces que estamos dando vueltitas en el carrusel. Nosotros estamos llamados en cumplir ese propósito que el Señor ha puesto en nuestra vida. Porque usted y yo tenemos un valor especial por haber sido comprado con la sangre de Cristo. Y en la medida en que logremos entender esto, va a ser de mucho más bendición para nosotros. Acompáñenme en oración para ir entrando un poquito en materia. Tenemos bastante que hablar el día de hoy. Señor, te alabamos, bendecimos tu precioso nombre. Bien, evidentemente es el Evangelio la noticia más importante de la humanidad. No existe una noticia más importante para la humanidad que el mundo, o para el mundo completo, que el anuncio del Evangelio. ¿Cuántos están conmigo en cuanto a esta afirmación? Ok. Si para usted hay una noticia más importante, es decir, si usted se alegra más porque bajó el combustible, ¿verdad? Entonces usted está medio desorientado, ¿verdad? Si para usted la noticia más importante es que lo llaman de un trabajo, si para usted la noticia más importante es que salieron bien los exámenes médicos, si para usted la noticia más importante es que ya terminó de pagar el carro, ¿verdad? Si para usted esa es la noticia más importante, déjeme decirle que su mirada todavía está en las cosas de la tierra. Y nuestra mirada debe estar en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cuando su propósito es cumplido, entonces yo me siento contento. Bien lo dijo, en estos días lo posteamos en la iglesia, Juan el Bautista, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Y esto es un asunto de día tras día. Ahora, es el anuncio más importante y debe de ser compartido porque nosotros vivimos en medio de un mundo y un imperio que es maligno. Aquí estoy remitiendo, no sé si usted es observador, no salió, con razón no es tan observador, ajá, ahora sí salió, ¿verdad? Si usted es observador, cuando hablo de un imperio maligno, me refiero espontáneamente a lo que las tinieblas nos han querido robar desde el momento de la caída, que para eso tuvimos bastante tiempo para estar hablando. Y vivimos en un mundo que está inmerso en esa oscuridad. Y cuando hablo también de un imperio maligno, también me remonto al pasaje que hemos estado aprendiendo en memoria en Hechos capítulo 8, versículo 4. ¿Se acuerdan qué decía Hechos 8, 4? ¿Qué va? Pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes del mundo anunciando el Evangelio. Les pregunté inicialmente si ellos iban voluntariamente o si la situación los forzó a predicar el Evangelio. Y todos estamos conscientes que los forzaron. Ahora, ¿cómo era la vida de esos primeros cristianos? ¿Cómo se imagina la vida de los primeros cristianos al punto que son obligados a salir del lugar donde ellos viven,
y en medio de amenazas de muerte salen de sus lugares, pero no quejándose, no buscando apoyo humanitario, no buscando asilo político. ¿Qué es lo que ellos salen a hacer? Salen a anunciar el evangelio porque están entendiendo de manera real ahora en sus propias vidas que el mundo en el que nosotros vivimos y que el gobierno en el que nosotros estamos es un gobierno tan pero tan maligno que incluso quiere matarnos por lo que nosotros creemos. Vivimos hoy en día una situación muy diferente. La estrategia del enemigo ha sido cambiada. Así como en los primeros siglos, para hablar del primer siglo, siglo primero y segundo después de Cristo, la manifestación del poder del Espíritu Santo y de los apóstoles era muy grande, así también eran las acechanzas sobre sus vidas. De hecho, casi que todos los discípulos y la gran mayoría de líderes de la iglesia primitiva fueron sacrificados. Pero en la medida en que los tiempos han cambiado, y como vemos también, menos manifestación del poder del Espíritu Santo en hechos milagrosos y asombrosos, en lenguas, en profecías, en cosas que han ido menguando cuando vino la palabra, así también la estrategia del enemigo ha ido cambiando, pero sigue siendo exactamente igual de maligno. Ahora, el sistema de Satanás es mucho más discreto, ya no es algo tan agresivo. Es decir, nosotros nos reunimos acá, estamos en la casa del Señor, tuvimos un concierto, esto prácticamente es un concierto lo que estos muchachos nos dan, un auditorio, aire acondicionado, sonido estéreo, tranquilos, hoy ni el carro del Hierro Viejo pasado, pero tal vez no sufrimos lo que sufrieron ellos, pero estando aquí sentados, nuestros jóvenes que son los que necesitamos formar para esperar una iglesia fuerte y saludable en el futuro, tienen en su propia mano todo para que su cuerpo esté aquí, pero su mente ¿dónde está metida ahorita? Porque la estrategia es muy inteligente de parte del enemigo. Nosotros podemos obligar a los chiquillos estando aquí, obligados. Pero la chateadera que se tienen allá atrás, ¿quién se da cuenta? Ahora, yo lo prefiero tener aquí, a que anden por fuera en el mundo. Pero la estrategia del enemigo sigue siendo la misma, maligna. La perversidad. En estos días celebraban en la escuela primaria el Día del Estudiante, esto fue el viernes. Y hasta aquí yo escuchaba la discoteca. Le di como 4 rondas a esa escuela alrededor, a ver si veía a la chiquilla mía para sacarla de ahí. En mis tiempos se jugaba fútbol, uno que otro jugaba básquet, el que no sacaba los cristales y jugaba algo ahí. Así se celebraba el Día del Estudiante y comiendo lo que fuera. Lo que le dieran a uno y usted se lo comía. Los chiquillos traen la comida para la casa. Porque puede ser que vivamos en un mundo que pareciera que todo es más tranquilo para los cristianos, pero la acechanza del enemigo es exactamente la misma. Contaminarnos. Y créame que esa estrategia va todavía creciendo en cuanto a la medida de paz. Por ejemplo, ahora, hoy en día, o va a llegar el momento en que el ecumenismo comienza a gobernar y todo es puro paz y amor. Y viene el anticristo y firma un decreto específico que tiene que ver con paz. Entonces, la idea es que cada vez nosotros nos sintamos más cómodos. Y pensemos que las cosas están bien. A esto se le llama una aparente calma. Pero es el terreno perfecto para que Satanás siga sembrando sus planes en la iglesia. Siga distorsionando el pensamiento de nuestros niños, de nuestros jóvenes, y nosotros como adultos cada vez perdamos más la autoridad. Si no es que ya la perdimos. Porque resulta que hoy en día
En las familias mandan los chicos. Y la autoridad de los papás cada vez es menor. Estas orejitas que se han de comer los gusanos y Cristo no viene antes. Una vez escucharon a una mamá decirle a una maestra acerca de su hijo: maestra, regáñamelo, porque no me hace caso. Y yo hasta que abría los ojos así, Dios mío, ¿yo escuché bien o no escuché bien? Dígale algo a la maestra. Bueno, el punto es que en medio de este mundo tan maligno, tan perverso, el mensaje del evangelio es la única solución para la maldad que vive en este mundo. Y a nosotros nos corresponde avisparnos, estar alertas, porque lo que sigue haciendo el enemigo es sumamente sutil. Es un mensaje que la gente necesita oír para poder cambiar su vida. Vamos un poquito más adelante, el mismo capítulo 8, versículo 12. Mire qué bonito esto. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, ¿qué es lo que hacía Felipe? Anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Aquí yo tendría que añadir como rey. Se bautizaban hombres y mujeres. Esto es un cambio de vida, un cambio de mentalidad, un cambio de estructura. Es una redirección del lugar de donde nosotros íbamos hacia donde nosotros vamos. Cuando escucharon a Felipe, entonces automáticamente entienden que hay un nuevo rey que gobierna este mundo, que no podemos seguirnos llevando por el camino que el mundo nos quiere llevar, a lo que Pablo dijo en Romanos capítulo 12, no se conformen, no se amolden a este mundo, sino transformen sus pensamientos, renuévenlos completamente a la idea que el Señor tiene para nosotros. No podemos nosotros como creyentes seguir amoldándonos a lo que el mundo nos da para parecernos a ellos, porque discretamente el enemigo nos sigue metiendo entonces en su círculo vicioso. Les voy a poner un par de ejemplos muy sencillos. Camila me dice asombrada, está en quinto grado de la escuela, me dice asombrada: papi, mira que hay unos chiquillos ahí en la escuela, compañeritos de salón, que dicen que son novios. Ah, sí, le digo yo, qué bien, que viva el amor. No, mentira. Y entonces, hija, ¿tú qué piensas en cuanto a eso? Bueno, yo les dije a ellos, primero que todo, tú no tienes ni edad. Espero que sea cierto, pues así me lo digo. Primero que todo, tú no tienes ni edad. Y segundo, esas cosas es perder tiempo. Levanta así la cabeza y arruga la cara. Es perder tiempo. Porque nosotros tenemos que hacer cosas de niños. Muy bien, mi amor, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pero en medio de la escuela, de su grupito, y está en quinto grado, ya es anormal que no le guste algún chiquillo y que sea novio de algún chiquillo. Esto nosotros lo vamos a ir traspasando cuando los chicos llegan al colegio. Para nosotros, en nuestra sabiduría, como iglesia, como líderes, les decimos a los muchachos que en el tiempo de colegio no es un tiempo para que tengan novios. Ni que le guste uno, ni que le guste el otro, o que ahorita ando con uno, que ahorita ando con otro. Entonces, ¿qué resulta? Que los hijos de los cristianos comienzan a decir: ah, no, yo no puedo, pero sí me gusta. Yo no puedo, pero no me dejan. Entonces comienzo a buscar dentro del mundo las facilidades que el mundo me da para quedar en cuerpo presente bien con mis papás, pero acomodadito al mundo. Aunque no se den cuenta, yo me chateo con ellos. Cuando no me ven, entonces me reúno con ellos.
y tengo lo mismo que tendría un mundano regular, con la diferencia que yo voy a la iglesia y mis papás no se dan cuenta que tengo novio. Entonces, si nosotros no cambiamos esta dirección y dejamos de hacer las cosas forzadamente, porque ¿qué pasa? La generación que estamos formando, la que estamos viviendo, ya no pareciera ser el efecto de lo que veo en el pasaje con Felipe, que se arrepienten y se bautizan. Yo no estoy viendo una generación de cristianos arrepentidos del pecado. Yo veo una generación de cristianos que están reprimidos del pecado. Entonces, yo no lo hago porque no puedo. No porque entiendo que esto me contamina o me daña. ¿Está conmigo? Estoy compartiendo la idea bien, ¿verdad? Entonces yo no disfruto lo que Dios me quiere dar en su reino. Y yo le estoy diciendo al Señor, yo estoy en tu reino, pero hay muchas cositas del reino de las tinieblas. Oiga, que también me gustan. No voy a la discoteca, pero escucho la música y ya comienzan los piecitos, ¿eh? Paso con el carrito del súper por donde están las frías. Y la gente... Yo no veo arrepentimiento, sino que yo veo gente reprimida a lo que el mundo me da. Ahora, vamos al capítulo 10, versículo 36 de Hechos. Aquí estamos viendo en el capítulo 10 la visita de Pedro a Cornelio. Vean desde el versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Esto es algo importantísimo. Amén por esto. Sino que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y está hablando no de represión, de sumisión, de obediencia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, ¿qué? Anunciando el evangelio de ¿qué? De la paz por medio de Jesucristo, que es el Rey, es el Señor de todos. Eso quiere decir, mis amados hermanos, que nuestro Rey, que nuestro Señor es un Rey de paz y ahora está entre nosotros. Este conflicto, que es más que un conflicto bélico, que hoy en día sufrimos los cristianos en esta lucha a morir de la carne contra el espíritu, del viejo hombre con sus viejos deseos y el nuevo hombre que está formado a la imagen de Cristo, cada vez es peor. No hay paz en esa lucha. Nosotros, en vez de ir menguando nuestros propios deseos y permitiendo que la obra de Jesucristo comience a revelarse, a resurgir, nosotros la estamos reprimiendo. Ahora, la idea evidentemente es que ese Rey de paz gobierne también en nuestros corazones. Y cuando usted tenga la oportunidad, porque estamos hablando de anunciar el evangelio, cuando usted Dios le dé las oportunidades, ahorita hablo de esto en el siguiente punto, de alzar sus ojos y mirar, porque esto se nota a kilómetros. Cuando usted levanta sus ojos y mira a su alrededor, y me refiero en la sociedad, me refiero en su trabajo, me refiero a sus vecinos, un mundo que no vive en paz. Ahí es donde usted dice, bueno, yo le tengo la solución. Y es Jesucristo el Rey de paz. Yo tengo la solución para usted. Hoy, como a las 4 y alguito de la mañana,
Mientras yo conciliaba el sueño en paz, en mucha tranquilidad, con un poquito de calor, pero durmiendo agradablemente, pasaron unas ciudadanas del barrio aquí anexo al de nosotros. Yo estoy en la planta alta, pero se escucha como que me hubieran gritado en la ventana. No sé cuántas palabras vulgares seguiditas en una retajila como si fuera una metralleta. Mientras va caminando peleándose, me imagino que con su marido, o lo que en algún momento fue su marido, por lo que escuché en el contexto de la conversación, ¿verdad? Y eran más que una mejorana en secuencial así, a gallino picado de lo que estaba diciendo. Era más un desahogo del alma de una persona repleta de rabia, con un corazón muy, muy dañado y con un sufrimiento que no se lo quita a nadie. Entonces encuentran en unas cuantas cervezas, en un escándalo, un refugio. Pero cuando salen de ese lugar están peor. Porque la receta no está en el mundo. El problema está en el mundo. La solución es Cristo. Y Él es el Rey de paz. Y ese corazón, ¿a cómo está? Ahorita me imagino que está dormidito. Ya me despertó a mí, ya puede seguir durmiendo. No va a tener paz en su vida hasta que no conozca a Jesucristo. Y entonces ahí es donde Pablo le decía a los romanos, ¿y cómo creerán si nadie les predica? ¿Cómo oirán si no fueren enviados? Y esa es nuestra responsabilidad, porque es la noticia más importante que necesita la humanidad el día de hoy. Amado hermano, si el día de mañana sube el combustible, usted no se preocupe. Eso va a seguir pasando, va a subir, va a bajar. Si el día de mañana se rompen las negociaciones con el Medio Oriente, usted no se preocupe, no esté pensando en eso. Que si Rusia dejó de pegarle coscorrones a Ucrania, usted deje de estar pensando en eso. Todo eso lo hace el enemigo para que usted esté distraído. La gente agarra y usted lo ve. Así nos quiere tener el Señor. Perdón, el enemigo. Perdón. El espíritu no hizo así de una vez. ¿Cómo? Dice, ¿cómo? Entretenidos, dormidos, distraídos. Mientras la gente sigue viviendo esa guerra en su corazón. Ahora, el evangelio debería de ser anunciado con cierta estrategia. ¿Me explico? Es decir, nosotros no creemos, o al menos yo no creo, que usted va a llegar a una persona, pues usted llega a la casa de su vecina y tienen crucifijos desde la puerta hasta la cocina. Y resulta que tienen no sé cuál patrón aquí, porque hay tantos nombres, ¿verdad? Una aquí, tienen otra aquí, un santito por aquí, un santito por allá. Y un poco de velas prendidas por todo lado. Usted no puede llegar a esa casa. Préstame tu Biblia. Cristo, espera un segundito. Vengo armado, dice usted, voy armado. ¡Ay, por Dios! ¡Pero qué montón de idolatría! Eso a Dios no le agrada. Divine Éxodo dice, capítulo 20, y no te harás. Y de ahí brincas al Salmo 115, y tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no. Y dale pum pum, te vas a Isaías. Semejante es el que le hace las cosas. Uno corta
Él mismo la madera, la forma y luego la adora y dice, tú eres mi Dios. ¿Cómo te recibe esa familia? Gracias. Miren, los mormones, si usted los pone a bajar bloques, los ponen a bajar bloques. Si usted está pasando el güiro y viene el mormoncito por ahí, hágalo, prueba. Ayúdeme. Y el gringuito, oh, yeah. El asunto con el evangelio es que es transmitir la vida que Dios me ha dado. Es transmitir la paz que yo tengo en mi corazón. La paz que uno normalmente debería vivir en la casa. Eso es lo que deberíamos de mostrarle al mundo. Yo llego a mi trabajo en la mañana y yo no puedo llegar como si desayuné limón. ¿Me explico? Hay gente que a propósito parece que se machacan el dedo con la puerta del carro para llegar amargado. Tiene que llegar cantando, y si no cante, silba. Y si no, pongo musiquita. Buenos días, buenos días. Eso no es el payasón. ¿Me explico? Eso no es el sapo. Eso es mostrar que usted tiene paz en su corazón. Cuando una persona usted la ve triste, usted tiene que aprender a identificar a la gente. ¿Todo bien? Pasa que aquí y acá, y la gente se abre. Cristo es la solución. Cristo es la solución. Mire, usted necesita solo una medicina. Se llama Cristo. Usted no necesita nada más. Usted no necesita ser un gran consejero. Cristo es la solución. Cristo es la solución. Capítulo 17 del libro de Hechos. Versículo 23. Estos son parte de los viajes misioneros de Pablo. El capítulo 13 que comenzamos a ver, el primer viaje misionero, iba con ellos un ayudante que se llamaba Juan, conocido como Juan Marcos. Ahí en el segundo pueblo se volvió para atrás porque se puso medio áspero el camino. Pablo siguió su camino. Dice el versículo el 16 en adelante, cuando llega a Atenas. En el versículo 16 dice que su espíritu enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Para Pablo eso era como algo aquí, una cosa que él veía una cosa y veía otra. Y él deseando liberar lo que tenía en su corazón. Pero, es decir, a mí me ha pasado que un compañero un lunes, el sábado fue pago y el lunes te están pidiendo plata prestada. A mí me ha pasado. Y yo no puedo decirle, oye, lo que pasa es que tú sí eres bruto. ¿Me explico? Y Pablo se pone a pensar, ¿qué hago? ¿Qué hago? Déjeme ver. Los atenienses tenían sus pequeños santuarios para cada uno de los diferentes dioses que ellos adoraban, porque para ellos cualquier divinidad era importante. Estaban deseosos de conocer cualquier divinidad, al punto que tenían un santuario, según lo que dice el versículo 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba una inscripción que decía al Dios no conocido. Es decir, los atenienses tenían todos sus dioses, pero por si aquello que hay un Dios que todavía hoy en día no conozco, vamos a hacerle un altar y adoramos al Dios que todavía no conocemos, por si aquello que ese sí sea Dios. Oye, Pablo se queda viendo aquel altar y dice, ¡ey! Esa plaza es mía. Ahí voy yo. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle,
es a quien yo os anuncio. Miren la oportunidad que se encontró Pablo cuando llegó a Atenas. Como ustedes no han escuchado hablar de Jesucristo. No han escuchado hablar del Dios verdadero, el que creó el cielo, la tierra y todo. No es posible. No lo conocen. Yo hoy se los voy a dar a conocer. Él empezó a ir yendo bien. Empezó viendo. Después no le terminó tan bien. Pero siempre el Señor muestra su voluntad y muestra su propósito a través del compartir su palabra. Entonces, nosotros debemos de ser, como dice la Escritura, mansos como paloma, pero al mismo tiempo astutos como serpientes. Usted tiene que estar buscando para aprovechar circunstancias, necesidades, pruebas, enfermedades, rupturas, situaciones que las personas están viviendo, porque el Dios que ellos no conocen tal vez está trabajando en sus vidas. Y es ahí donde yo tenemos que llegar para decirle, no, yo sé lo que te está pasando. No, yo he pasado por ahí también. Pero esto que tú estás viviendo es porque hay alguien que está sobre ti, que está reclamando tu vida, que tiene propósitos contigo, que quiere llamarte al arrepentimiento, que no le gusta lo que tú estás viviendo, que tiene un plan para ti, para tu vida. Entonces nosotros aprovechamos todas estas circunstancias que nosotros sí sabemos cómo trabaja Dios, pero ellos no lo conocen. Y así como Pablo en Atenas, nosotros les presentamos a ellos el Dios que aún no conocen, porque su idea y su concepción de Dios es completamente distinta a la real. Ahora, este mensaje que tiene que ser anunciado con estrategia, con inteligencia, tiene también ciertas prioridades, tiene un orden que vemos un poquito más atrás en Hechos capítulo 10, 24. Hechos capítulo 10, 24. Este es un versículo que para mí es muy importante en lo que nosotros creemos como el método o la forma de evangelismo. Está hablando de cuando Pedro llega donde Cornelio, allá en Cesarea, y dice que Cornelio los estaba esperando. Lo notaron, versículo 24. Y Cornelio los estaba esperando. Esta palabra, Cornelio los estaba esperando, es como cuando usted tiene todo listo y ya solamente estoy esperando. Como cuando usted viene a alguna visita, no de esas visitas inesperadas, sino son visitas que de verdad usted está esperando. Y usted tiene todo listo. Ese día todo el mundo ayudó a la limpieza. Ese día sacaron la vajilla que no se usa. Ese día se preparó la chichita especial. Y todo lo demás. Estamos preparados. Solamente estamos esperando. Él revisó todos los detalles. Y dentro de esos detalles, para escuchar el mensaje de Dios, dice el versículo, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. El anuncio del evangelio tiene un orden lógico. Un árbol que está sembrado en su casa da sombra solamente en el patio de su casa. Y da fruto solamente en el patio de su casa. Donde Dios nos ha puesto a nosotros, allí tenemos que dar fruto. No es obra de la casualidad que usted dice, mira que me llamaron de tal lado para un trabajo. Eso no es obra de la casualidad. Dios tiene un propósito a través de eso. No es casualidad que usted vive donde usted vive. Tal vez a usted le gustaría vivir en París, pero vives en Gualaca. Dios quiere que estés en Gualaca. ¿Me explico? Ay, hermano, París no, Boquete. Bueno, tal vez a usted le gustaría vivir en Boquete, pero vivimos en Gualaca. Oiga, llame a su pueblito, ámelo, ore por este pueblito, ore por el pueblo. Quizás Dios tenga misericordia de este pueblo. Y así como tuvo misericordia de nosotros, también alcanza este pueblo para Cristo. Ora por él. El punto es que si Dios me puso aquí, porque Dios quiere que yo dé fruto, ¿dónde?
aquí. Entonces, lo mismo sucedió con el endemoniado, ¿recuerdan? Esto lo explicó el hermano Epifanio en una de sus enseñanzas hace poco, en Marcos capítulo 5, versículo 19. Es exactamente la misma idea, Marcos 5, 19. Le salieron unos cuantos demonios a este muchacho, suficientes para un par de miles de cerdos que se tiraron por el barranco. Es curioso, los cerdos no aguantaron la posesión demoníaca, ¿verdad? Pero el hombre vivía con todo ese montón de demonios adentro. Es algo increíble. Versículo 19, mas Jesús no se lo permitió. ¿Por qué no le permitió? Que él le rogaba, dice el versículo 18, que lo dejase estar con él. Ay, Señor, yo quiero ir donde tú vayas, quiero estar pegadito a ti. Y pareciera ser como una petición muy loable. Pero para Dios, en su sabiduría, Él se pone a analizarlo inmediatamente y Él dice, no, con las cosas que usted ha vivido, a mí me conviene que usted se quede aquí y que vaya y que comparta con sus familiares. ¿Da lo que dice? Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Si Dios, yo me imagino a este hombre predicando, si Dios tuvo misericordia de mí, que era conocido como el endemoniado, que vivía en los cementerios, que no había cadena que no rompiera, que todo el mundo me tenía temor. Si Dios tuvo misericordia de mí, me sacó todo ese montón de demonios. Ustedes que tienen unos demonitos chiquititos, ¿cómo no va a tener el Señor misericordia de ustedes? Yo me lo imagino, me explico, haciendo esa comparación entre lo que Dios pudo hacer con mi vida, cuánto más puede hacer con cada uno de nosotros. Pero quédate allí en tu casa con los tuyos, con tus familiares, con tus vecinos, con tus lugareños. Comparte con ellos. Por eso es que la palabra del Señor explica claramente y dice, recibiréis poder, cuando he venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, tu lugar local. Luego, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, evidentemente, hay un orden de prioridad que nosotros debemos de trabajarlo. Ahora, ¿cuál es el problema, mis amados hermanos? Y esto lo hablaba el hermano Javier el miércoles. ¿Cuál es el problema muchas veces con nosotros los cristianos en cuanto a la influencia que debemos de darle a nuestros compañeros de trabajo, los compañeros de colegio, de universidad, a nuestros familiares cercanos, tíos, primos, ¿sí? O algunos amigos? ¿Cuál es el problema nuestro muchas veces? El problema es que nuestro testimonio a veces no está como muy congruente con mi mensaje. Entonces, si el mensaje que yo voy a dar no es congruente con mi vida, entonces la gente va a decir, espere. Usted me viene a hablar a mí de Dios. ¿Me explico? Ahí entra una controversia porque el mensaje que nosotros queremos compartir debe de ser congruente con mi estilo de vida. Entonces, por eso es que el consejo que nos da la palabra en Mateo capítulo 5, versículo 16. Lo tenemos. Dice la escritura, así alumbre, ¿qué? Vuestra luz. No dice que nosotros tenemos que ver qué hacemos para que esa luz brille. Simplemente debería de brillar. Lo que nosotros debemos de evitar es opacar esa luz. Permitir que brille. ¿Con qué propósito? Dice el versículo, para que vean vuestras buenas obras y solitos ellos glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, si yo quiero hablarle, no sé,
a una tía, a un primo, acerca del perdón y el amor de Dios. Pero como me conocen de toda la vida, saben que yo no he perdonado, por ejemplo, a un hermano mío, que paso peleando con mi mamá, que tengo deudas por aquí, que tengo pleitos por allá, que, no sé, se dieron cuenta que me peleé con la señora y le di un jab al hígado, ¿verdad? Entonces yo vengo a hablarles de paz, de amor, de perdón. Y entonces le quedan viendo a uno así como, ¿en serio? Y ahí es donde viene la frase, ¿usted me va a decir a mí? Ahora, si hay gente que te conoce de toda una vida, y usted antes era de una forma de ser y actuar, pero comienzan a ver que a partir de un momento específico en su vida usted comenzó a cambiar. Y si usted era irresponsable, resulta que ahora, hey, este muchacho no sé qué le pasó, pero ahora es una persona diferente. Esta persona tenía este y el vocabulario. Ah, pero resulta que ahora esta persona se cuida muy bien lo que habla. Era conocido como el mala paga, pero ahora es una persona prudente, seria y responsable. Era así y era así, pero ahora... Y la gente comienza a ver una diferencia. Y eso, mis amados hermanos, se nota. Eso se nota. No crean que eso no se nota. Eso se ve. Esa luz hay que dejarla resplandecer. Mis buenas obras es necesario que la gente las pueda ver. Ellas van a hablar solitas por mí. Y cuando hay una situación y yo veo una oportunidad y yo me acerco y les presento a Cristo, mi propia vida simplemente lo que va a hacer es respaldar. Es más, la gente se acerca a ti y te pregunta, hoy una pregunta, ¿cómo tú has hecho para tener 25 años de casado? ¿Cómo tú has hecho? ¿Cómo tú has hecho para que tus chiquillos se porten tan bien? ¿Cómo que tú haces? La gente se acerca y te pregunta, oye, ¿cómo es esto que yo veo que, o sea, no es que tú tienes plata, pero yo veo que tú no pasas necesidad? ¿Cómo tú haces? Es que yo tengo algo que tú no tienes, se llama Cristo, y es el que provee todo, es el que da sabiduría, es el que da prudencia, es el que pone mi casa en orden, es el que dirige mis pasos, no soy ni yo. Entonces comienza esa luz, ¿ve? Hasta que encandila. La gente comienza a reflexionarlo y se dan cuenta que ellos necesitan también de Cristo. Y para ir terminando, mis amados hermanos, muy ligada a esta idea que estamos viendo de Mateo 5:16, debemos de acostumbrarnos a que todas las cosas que nosotros hacemos debemos de hacerlas de corazón, como para el Señor. Si en lo poco nosotros somos fieles, sobre mucho te pondré, dice la palabra. Voy a repetirlo. En lo poco fuiste fieles, sobre mucho te pondré. Hay algunas tareas que usted puede ver como muy menores, como muy pequeñas, como insignificantes. ¿Cómo debemos de hacer esas tareas que son insignificantes? ¿Cómo debemos hacerlos? De corazón, como para el Señor y no como para los hombres. Eso quiere decir que si usted está lavando su carro, ¿cómo debe de hacerlo? Es un mal ejemplo. La gente cuando lava el carro le pone cariño, ¿verdad? Le pone cariño.
que si usted está lavando los platitos, ¿cómo tiene que hacerlo? Ahora, si ustedes de los que se enojan porque encontraron un plato y un vaso en la mesa y se los dieron a traer cuando usted ya está terminando y que sacaron todas las pailas que estaban por ahí, se las vienen y se las ponen y usted, ¡ay, pero otra más! Oiga, de corazón, para el Señor. Usted está estudiando y qué montón de materias, ¡ay, qué pereza! Oiga, póngale corazón, póngale ganas. Para el Señor, no para los hombres. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos acostumbramos a hacer todas las cosas de corazón, es decir, usted tiene que ser el mejor en todo lo que usted hace, o dar lo mejor de usted mismo en todo lo que usted hace. Es un principio. Dios usa este tipo de personas. Entonces, estábamos en Mateo 5, no lo perdieron, ¿verdad? Mateo 5, 16. Ahí estábamos, ¿verdad? Vean el versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Y nota esta frase. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. En mi barrio, allá en Costa Rica, en Alajuelita, existe lo que se le llama la Cruz de la Alajuelita. Y es que en el punto más alto de la comunidad, en el cerro, hay una cruz que, no sé si mide como unos 6 metros de altura, no sé, una cruz grandota, ancha. Y esa luz, no sé si esa cruz, no sé si todavía la tiene o no, pero estaba iluminada. Entonces, desde casi que cualquier punto de la capital, usted se ubicaba con los barrios del sur gracias a la cruz, que estaba en el monte de Alajuelita. Entonces se conoce así como la Cruz de la Alajuelita. Hay historias buenas, hay historias muy malas de la Cruz de la Alajuelita, ¿verdad? El punto al que voy es que desde cualquier ángulo que usted estuviera, usted lograba ver esa luz allá arriba. Porque justamente el punto más alto. Vosotros sois la luz del mundo. Piensen en esto un poquito. Nosotros somos la luz del mundo. Ahora nos está comparando con una ciudad que está asentada sobre un monte. Una ciudad que se fundó sobre un monte. No se puede esconder. No se puede esconder porque está en la cima. Y desde cualquier ángulo se ve. El cristiano tiene que acostumbrarse a hacer las cosas tan bien que de un momento a otro, por la misma circunstancia, usted llegue a estar arriba. Porque desde arriba, todos te ven. ¿A qué me refiero con eso? Yo le he dicho a los muchachos, y lo he repetido no sé cuántas veces, que deben de estudiar, que deben de prepararse, que deben de intentar ser los mejores. No para tener plata, porque si no estamos pensando como el mundo, sino para estar en una posición de liderazgo, de influencia, donde los demás me vean a mí. Es diferente ser uno, el ingeniero que lidera la obra y que explica a los demás, a ser yo el que estoy simplemente callado escuchando una charla. Yo no estoy menospreciando ninguna labor, y ahorita lo van a ver un poquito más adelante, lo explico. Es que existen situaciones, momentos y oportunidades que nos da Dios para yo estar en un nivel de influencia. Y lo que yo veo de Mateo 5:14 es que Dios quiere que nosotros estemos alumbrando desde arriba. Ninguno de nosotros conecta una luz y la mete debajo de la cama, ¿cierto? Que es lo que dice el siguiente versículo. ¿Qué tan inteligente sería para nosotros meter la luz debajo de la cama? Eso solo si andamos buscando una cucaracha que anda por ahí, ¿verdad? Sería la única. Pero normalmente venimos y ponemos la luz en lo más alto para que desde ahí ilumine. Entonces, nosotros debemos de luchar y esforzarnos y hacer las cosas bien para yo ser
un líder en mi trabajo, en mi comunidad. Porque es donde yo tengo la oportunidad de influir y de bendecir a aquellos que están a mi alrededor. Yo pudiera poner aquí muchos ejemplos de muchos de ustedes, que conozco sus vidas, que conozco sus trabajos. Y donde ustedes están, Dios les está usando. Y quiere usarles. No es lo mismo montarse en un bus que traiga un reggaetón, que hasta que la cabeza te duele, a montarse en un bus de un cristiano que te tiene adoración y alabanza, ¿cierto? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo que llegue tu jefe bien vestido, serio, formal, a como yo he visto jefes que llegan borrachos. No es lo mismo. Nosotros, como cristianos, debemos de estar en un punto donde podamos ser de influencia a los demás. Y esa es la estrategia que ha utilizado la comunidad gay. Quieren estar en todos los puntos de anclaje. Pero no es más que un principio bíblico. La luz debe estar en un punto alto. Ahora, esto no debería de cambiar en absolutamente nada nuestros principios. Y esto es, ¿cómo les digo? El resultado de hacer las cosas como para el Señor y no como para los hombres. Si yo quiero hacer las cosas para los hombres, entonces yo voy a querer escalar para sobresalir. Yo voy a querer escalar para tener, para mandar, para no hacer nada y que todos hagan. Si esa es la mentalidad, usted no está haciendo las cosas como para el Señor. La está haciendo para usted. Pero ¿qué dice la palabra en Lucas capítulo 22, versículos del 24 al 26? Es otra mentalidad completamente diferente. Dice el versículo 24, hubo también entre ellos una pequeña disputa, ahí un altercado, sobre quién de ellos sería el mayor. Están los discípulos ahí, entre ellos diciendo, hey, nosotros, ¿quién es aquí el número 1 del maestro? ¿Quién es el 2 y el 3? Los demás están fuera del ranking. Y están ahí diciendo. Esto pasa después del monte de la transfiguración y todas estas cosas, ¿verdad? O sea, han pasado muchas situaciones. Pedro caminó sobre el agua. Todo el mundo se burlaba porque se hundió. Pero yo caminé, dice Pedro. Pero ninguno se tiró al agua, ¿verdad? Y en medio de esa discusión, el Señor le responde en el versículo 25. Él les dijo, los reyes de las naciones, ¿qué es lo que hacen? Se enseñorean sobre ellas. Y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas, no así vosotros, sino el que, si no sea el mayor entre vosotros, como el más joven. Y el que dirige, como el que sirve. La mentalidad es completamente diferente. Porque yo quiero estar en un puesto de autoridad o de rango para servir. No para mandar. No para señorear. No para que me vean. No para que me aplaudan. Sino para servirles. Para ayudarles a cambiar su mentalidad. Para ayudarles a crecer. Y normalmente ellos van a decir, yo quiero ser como él. Yo quiero ser como ella. Y no por tener dinero o presencia o autoridad, sino para tener paz en sus corazones, que es lo más valioso. Vamos a Efesios capítulo 6, con este versículo termino, Rey, después de este versículo sí necesito los videos. Efesios capítulo 6, versículo 5. Yo les decía que uno no puede despreciar absolutamente ninguna labor. Y por eso les dije que si en lo poco somos fieles, sobre muchos nos pondrán. Vean lo que dice el versículo 5. Siervos, la palabra siervos, que aparece aquí en Efesios 6, 5, significa esclavos. No significa servidores. Solo que lo disfrazó muy bonito el traductor.
Porque en el original dice esclavos. Los que son esclavos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Y está hablando de los cristianos. Obedeced a vuestros amos terrenales con temor y con temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a quién. No importa el rango. ¿Me explico? Debe servir como a Cristo, no sirviendo al ojo, dice el versículo 6, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. No importa el rango, la estrategia debe de ser la misma. No importa dónde el Señor nos ha puesto, pero donde el Señor me pone yo tengo que brillar. Pero nuestros jóvenes que se están preparando, ¿a dónde tienen que apuntar? A lo alto del monte. Pero con humildad y sencillez de corazón. Cuando nosotros logramos hacer estas cosas, Dios también nos bendice. Dios también nos prospera. Dios también abre puertas de una manera asombrosa. Hemos hablado durante todo este mes y utilicé una frase que en un par de videos que están aquí, se los voy a presentar ahorita, hizo eco en mi corazón de lo que hemos venido hablando. Yo creo firmemente que si nosotros estamos viviendo en un mundo que está siendo gobernado por las tinieblas, yo creo que nosotros somos llamados como embajadores de Dios a infiltrarnos en ese mundo, sobresalir y decirles, hey, hay un nuevo rey, de Jesucristo. Tengo un anuncio para ustedes, no se conformen con este mundo lleno de tinieblas. Hay un rey nuevo, que es Jesucristo, y que a él debemos nuestra sumisión. Y pasó justamente hace poquito, creo que este año, en los premios Grammy, y hace muy poco en los premios Billboard. Quiero que vean esto. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos ir a los premios Billboard a dejar un versículo debajo de la silla de cada uno? ¿Qué se necesita hacer para llegar a poner un mensaje en cada una de las sillas de los asientos de los nominados a los Billboard, de los invitados? Entonces, cuando yo veo estas cosas, yo digo, ok, nosotros tenemos que llegar donde ellos están, con un mensaje diferente. Yo no sé, yo evidentemente, yo sé que tal vez nosotros, a muchos de nosotros tal vez no nos gusta mucho de música o algo así. Si ustedes vieran cualquier video de Daddy Yankee en público, no salía con muchachos bien vestidos bailando. Salían con unas chicas ahí que, ¿verdad? Y unos movimientos ahí que no sea tan bárbaro, ¿verdad? Uno está ni cantinflas ahí, ¿verdad? En serio, ¿verdad? Y verlo ahora con un nuevo mensaje, ¿verdad? Entonces, nuestra responsabilidad como cristianos, yo sé que no puedo llegar yo a los Billboard, pero Dios utiliza gente que tiene la capacidad de infiltrarse en el mundo, en medio donde ellos están, y decirles Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero donde Dios nos ha puesto, llegar donde ellos están para mostrarles una ruta diferente. Amén. Vamos a orar. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo.